comunicarles. .fm Comunicación sin límites. Esta es una producción de Conciencia Media. Conciencia Media. Concienciamedia.com. Que Chávez a propósito, porque sí lo hacía a propósito, en medio del juego final del béisbol venezolano, que se conectaba en cadena nacional, o en medio de la elección de la Miss Venezuela, que es algo para los venezolanos muy importante, aparecía Chávez y se hacía su cadena nacional. Lo hacía por simplemente molestar, por joder. Sí, por lo general era cuando y era no podemos negarlo. el prime time de la programación, que la gente todo estaba ahí pegado, él lanzaba su cadena porque sabía que la gente lo iba a oír y lo iba a ver, y era una cosa súper patán. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación de las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Bueno, bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia. Esta vez tenemos a Ever Mora, el primo del Espíritu Santo. No se olvidan de mí, ¿no? No. Y tenemos un invitado especial, Ítalo Giannini. Practiqué como 10 veces poder decir el apellido. Ítalo es el cantante, uno de los integrantes principales de la banda 911, y también está trabajando en material solista como Gian, okay. Gian, aunque suene raro, pero no es raro para no discriminar. Es el diminutivo de mi apellido. Ítalo y Ever se conocen desde hace mucho tiempo, son muy amigos. Entonces llegamos a ser pareja, pero no funcionó. Pero se enteró de algo esta noche y ya se acabó. No funcionó. Lo bueno es que Kimberly está presente también, la esposa de Ever. ¿Quieres decir algo? ¿Quiere decir algo? No, se enteraron de algo y de mi pasado y no me lo perdonaron y Ever me terminó de abandonar. Lo cual no creo que entremos en ese tema. Claro. Pero una de las cosas que quería intentar... Bueno, man, ¿cómo está? Ítalo. Oye, bien, gracias por la invitación. Gracias a Ever por quererme tanto y traerme. Aunque creo que es la última vez que me va a traer, pero aprovecharé estos días. Aprovecharé estos días como nuestros últimos días de amistad. Y a ti por ¿sabes? Por invitarme acá. Chévere, es muy chévere esto. Un placer. Ya habíamos pasado una canción suya en un episodio, no me acuerdo qué número, pero la canción que tiene el video, ¿cómo se llama? De 911. Nada es igual. Y ya que está aquí en California y lo teníamos cerca, entonces pues aprovechamos para grabar y que habláramos un poquito acerca de lo que es el proyecto musical. Porque yo le tengo que reclamar, man, el hecho de que nosotros pusimos su canción y yo dije el disco va a estar presente o va a salir en unas semanas o meses, y eso fue hace como año y medio o más. ¿Qué pasó con ese disco? El disco salió, lo que pasa es que lo montamos en una sola plataforma, que es YouTube. Puedes buscarlo como 911 Banda, y obviamente ves algunos videos que habíamos hecho, algún material que habíamos hecho, todos los materiales inéditos. Y lo último que montamos fue todo el disco, un video que es el video promocional, Nada es igual, y las otras canciones que aparecen como con la imagen, la carátula de lo que sería el disco. Y bueno, lo puedes disfrutar, lo puedes escuchar, lo puedes compartir desde YouTube a cualquiera de tus redes sociales. Entonces voy a poner el link, pero ¿qué va a pasar con ese disco? ¿Va a salir al final o...?
Ese disco tenemos pensado lanzarlo a todas las plataformas digitales. Ese disco tenía muchos tabúes teníamos con ese disco, porque fue un disco que hicimos nosotros mismos de forma muy amateur. No tuvimos como una producción muy calificada o muy grande, ¿sabes? De algún productor renombrado o ganador de premios internacionales. No, el disco decidimos grabarlo porque teníamos muchos años haciendo esa música y pues nos planteamos la idea, vamos a grabar ese disco porque no tiene sentido de que tengamos nuestras canciones y los demás no la escuchen. Grabamos el disco en un estudio que rentamos nosotros mismos, lo preproducimos, lo producimos, hicimos el mix y después el máster, y obviamente como era algo muy plano, por así decirlo, quizás nunca lo consideramos 100% profesional, pero creo que le inyectamos toda la pasión que teníamos y eso fue lo que hizo que tuviéramos esos resultados que fueron muy buenos, y quizás ese fue el tabú que nos impidió al momento montarlo en todas las plataformas por sentir que quizás no competía con otras bandas de nuestro mismo género, pero hoy en día sentimos que es un material que está muy bien hecho y que es muy sincero, es un material sincero porque habla más de el cariño, la pasión con la que tú haces la música, que más allá de una producción y muchos arreglos y mucho afinar la voz y mucho de esto, sino que es eso, es un material muy sincero. Lo están utilizando como material entonces ahorita de promoción, la banda todavía continúa y el disco fue grabado, ¿verdad? Todo en Venezuela. El disco fue grabado en Venezuela, en la ciudad de Maracay, estado Aragua, en el año 2015, a noviembre del 2015. Antes de eso habíamos hecho la preproducción en un estudio que yo tenía. Duramos 2 años haciendo una preproducción. No es fácil hacer un disco, no es fácil hacer canciones diferentes a otras. Y menos sin presupuesto. Y menos sin presupuesto y sin el apoyo, con el único apoyo de nuestras familias. Nuestros padres, nuestros propios trabajos sustentaban eso. Trabajábamos para poder sustentar a su momento el disco y bueno, sí, lo hicimos todo. Tuvimos colaboraciones de algunos compañeros de otras bandas de Maracay muy conocidas, y las colaboraciones, por lo menos en la mezcla, la hizo un amigo que se llama Jeffrey Mora. La mezcla la hicimos en Venezuela, el máster lo hicimos en Argentina con el mismo Jeffrey Mora, que emigró a Argentina por la situación que estaba atravesando el país o que estaba pasando Venezuela en el momento. Y bueno, así todo fue transcurriendo poco a poco. Pero sí tienen en mente que salga en alguna plataforma digital en el futuro, aparte de YouTube. Ya, tenemos pensado hacer el lanzamiento por todas las plataformas o por las principales plataformas como lo son Spotify y iTunes o Apple Music y Google Music y Amazon Music. Excelente. Y con respecto a su proyecto como solista, ¿cómo empezó eso? Mi proyecto como solista básicamente empezó con la idea, 911, grabamos nuestro disco en el año 2015, hicimos el lanzamiento del disco en el año marzo del 2016, por ser una banda con un contenido quizás no comercial en ninguno de los aspectos, ni siquiera no en la iglesia cristiana, ni tampoco fuera de la iglesia cristiana. Era un material como muy centrado, con un contenido para un público específico. Es difícil. ¿No era alabanza? No. Pero tampoco era comercial no, por ser siempre cristiano. No, yo digo que, más bien digo que es fue un disco con un contenido de muchas cosas. Quizás en algunas canciones hablo de Dios, quizás en otras canciones hablamos de tema social. No. Quizás en otras canciones hablamos de amor. Así que como que tenía muchas cosas. Y pues creo que a veces para la iglesia cristiana, cuando tú no nombras a Dios, como que estás fuera de onda. Y creo que la música y el contenido que tenga la música puede hablar de todo, porque al final de todo, toda la creación de Dios es importante. Y cuando tú hablas de la creación de Dios, creo que también estás hablando de Dios. Pero bueno, todo comenzó en mi parte, a grabar un material como solista, porque esta vez me mudo a Estados Unidos. El bajista de 911, Wilfredo, se va a Chile. Eduardo, que es el tecladista y era la persona con que fundé o comenzamos 911 en el año 2005, se fue a Italia. El guitarrista, que es José Antonio Páez, Toñito, se fue a España. El nombre precursor de la revolución. José Antonio Páez. Bueno, se fue a España y yo me encuentro solo en Estados Unidos queriendo impulsar a 911, pero con muchas puertas cerradas, muy poco apoyo de parte de quizás de las disqueras o quizás de algunas casas de artistas, y es muy difícil, ¿sabes? ¿Cristianas?
Sí, obviamente, la disquera cristiana. Y ¿Por qué cree usted que la banda, siendo cristiana, va a tener...? La banda no es cristiana. Creo que es una banda conformada por chicos cristianos. Okay. Pero no la considero una banda cristiana. De hecho, nuestra idea principal no es ser una banda cristiana, no darnos una ideología, no darnos algún concepto religioso, sino más bien ser una banda conformada por chicos cristianos que queremos hablar de muchos temas, y dentro de todos los temas en los que queremos hablar, obviamente está Dios, que es el centro de todo lo que queremos hablar, porque es el centro también de todo lo que hacemos de nuestro día a día. Pero también queremos hablar de muchas cosas que son importantes y que son necesarias decirlas en este siglo. A mí me molesta mucho que la comunidad cristiana tiene una necesidad como de meter a Dios o al cristianismo en lo que sea, en cualquier tipo de arte, en su música, en sus películas, y como que ellos solitos se ponen una baranda en donde se encierran y se alejan del mundo, cuando debería ser lo contrario. Sí, se vuelve más bien un show para evangélicos, una cosa de entretener cristianos, y se pierde totalmente el enfoque del llamado que tenemos de compartir, ¿no? Sí, porque pues arte es arte. O sea, cuando usted ha escuchado, digamos, que usted va a ir a un restaurante cristiano a comer comida cristiana? Eso es verdad. Eso no existe. Pero sería un buen business, ¿viste? Sí, sería algo muy extraño, pero... Bueno, los domingos... Pero que sería comida cristiana. Es que ese es el punto, pues, que una comida que se... No importa, bautizó. Pero tú en el menú le pones nombres cristianos al menú, y los domingos sería un éxito. Una vaca que se bautizó en el río Jordán, la matamos y la cocinamos y nos la comemos, y estamos comiendo comida cristiana. El sándwich del apóstol Pablo. Ese sería un éxito total. Wow, yo quiero. Es increíble. ¿Por qué a la comunidad cristiana se nos ocurre entonces hacer esto, digamos, con la música? Idea millonaria. Yo quiero dejar en claro que si hay alguien que está escuchando que desarrolle esa idea, por favor, por lo menos... Por favor. Algún tipo el de... diezmo, sí, una cosa. Yo creo que los defensores de los animales nos pueden... Okay, puede ser vegetariana. No, sigamos. Puede ser una lechuga bautizada. Exacto. Una lechuga. O ensalada. Una ensalada lavada con agua del río Jordán. Vengo. Lavada con agua del río Jordán y aceite de oliva de Israel. El profeta Daniel ensalada. Exacto. Yo la compraría. Yo me la comería. A mí me parece extremadamente raro. Yo, digamos, muchas de las bandas favoritas, mis bandas favoritas, usualmente muchos de sus integrantes son evangélicos, pero ellos no se venden en un mercado evangélico. Es más, la mayoría de ellas luchan en contra de tratar de salir de este sistema, porque este sistema es un sistema muy extraño, man. O sea, la música cristiana es solamente para cristianos. Sí. Y es solamente para cristianos porque es la única música que usted puede saber, digamos, que sus hijos pueden escuchar. Yo había escuchado que hay gente que le dice que usted tiene que hacer música, le dice a los artistas de que pertenecen a bandas en casas disqueras cristianas que usted tiene que hacer música para mamás jóvenes, porque esas mamás jóvenes van a dejar que sus hijos las escuchen. Entonces es como muy extraño. No es ni siquiera qué es su arte, sino que mi enfoque tienen que ser las mamás, porque si a la mamá le gusta va a dejarlo escuchar al hijo, y los hijos son los que hacen la plata. ¿Por qué somos así, man? Somos egoístas. Sí, esa es la palabra, egoísta. Creo que queremos tener todo bajo nuestro control y no queremos que las cosas se escapen fuera de lo que nosotros queremos. Pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo del mundo? O sea, porque yo siento que tal vez la iglesia lo hace, la excusa de ellos es protección. Pero yo pienso que más que egoísta se ha vuelto un tema más de paradigmas y estándares que se han implementado a lo largo de los años, ¿no? Como aquí el podcast de mi amigo ha atacado mucho todas esas creencias que se han establecido que no tienen nada que ver con la Biblia y se practican hoy en día, y si no las haces eres un hereje y un pecador. De hecho hoy en día yo estaba hablando con alguien esta mañana que me estaba diciendo que estaba hablando con su esposo y que ellos estaban discutiendo como que si tuvieran hijos o cuando tengan hijos, no les iban a prohibir disfrazarse de carnaval, de Halloween. Carnaval es porque en Venezuela nosotros sabe carnaval, el Rey Momo. ¿Nunca te disfrazaste de Rey Momo? Nunca, pero sí me disfracé de Superman y me disfracé de militar.
Yo también, yo me disfracé de reno, me disfracé de... Y eso es Halloween, de militar con boina roja. Bolívar. De Simón Bolívar me disfracé yo, ¿Sí? de Simón Bolívar, sí. Libertador de la patria. Tengo unas fotos de chiquitico, tendré mi espada y mis patillas. Me encanta. Mis patillas de Oiga, pero eso es un muy buen tema, ya que estamos por entrar a Halloween. Y yo creo que el rollo no está en que te disfraces o no. Más bien pienso, es la actitud con la que tú lo haces. La actitud que tú haces. Y yo no creo que un niño que se disfrazó de Capitán América está alabando al diablo o está, no sé, adorando a los muertos o qué sé yo. Creo que es un tema delicado para hablar porque hay personas que tienen muchas tabúes con respecto a este tema y quizás por ser jóvenes nosotros los demás nos vean como unos ignorantes y que no sabemos lo que estamos diciendo, pero creo que esta sociedad de hoy en día, en este pleno siglo en el que estamos, prohibir ciertas cosas porque signifiquen algo, porque tú digas que significa algo, o porque puede ser ofensivo, hacia los demás, está mal, porque a fin de cuentas todos hacemos algo que no está en la Biblia y sin embargo no es pecado. Entonces como que yo tuve una conversación con un amigo en Facebook y estábamos hablando acerca de una foto que yo puse en el profile de Conciencia y él me decía... ¿Cuál de tantas? una que decía... ¿Cuál era? Era la de El Señor de los Anillos, que todos los personajes principales le están ofreciendo a Bilbo mi espada, mi hacha y todo eso. Y llega Jesús con la cruz y le dice, yo le doy mi cruz. Y Gandalf le dice, Jesús, váyase a su historia. Y le dice, pero es que me quieren matar. Sí, yo lo vi. Y yo así como, oiga, pero eso no tiene nada de ofensivo. Y debo decir que no le di like para que no meterme en problemas. Yo sé que mucha gente disfruta las fotos que nosotros ponemos y no les dan like porque trabajan en la iglesia o no quieren que sus papás vean que usted le dio like. Es un pánico y yo lo entiendo. Es verdad. Pero yo le decía a él, a mí eso no me parece ofensivo. Y él me dice, a mí tampoco. Pero yo pienso que sería a Dios al que le ofende. Y yo después me quedé así. Yo le dije, es que al Dios que yo creo, eso no lo ofendería tampoco. Y yo le decía, el problema que yo tengo es que yo creo que todos tenemos una imagen diferente de Dios. Y él me decía, no, la imagen de Dios es la misma porque viene de la Biblia. Y le digo yo, pero es que la Biblia no es clara en un montón de cosas. Sí, o sea, cada quien se hace una imagen de Dios Yo le decía, ¿cuántas denominaciones hay? Usted estuvo, Ever, conmigo en el podcast de las denominaciones. Hay más de 2,000. ¿Cómo me explica usted que hay más de 2,000 denominaciones? Y que todos pensamos lo mismo, cuando la mayoría de las diferencias de denominaciones es basado en interpretaciones o opiniones. Correcto. La cosa es, yo pienso que no podemos establecer una sola imagen de Dios, porque entonces lo limitamos también. Yo le decía... Cada quien es libre de imaginárselo como quiera y de la manera más personal en la que mejor se sienta. Pero eso digamos, yo pienso que él diría que eso es una herejía, porque la Biblia es clara en el carácter de Dios. Pero carácter no tiene que ver con imagen, ¿o sí? Cuando hablas del cartel de Dios, estás hablando como un cartel de narcotraficante o algo así. Carácter. Yo escuché cartel. Me acordé de un cartel de los carteles como de Sinaloa y así. No. Cartel de Medellín. Cartel de Medellín, sí, tienes razón. No, la imagen, el carácter, o sea, ¿quién es Dios? ¿Será que realmente todos vemos a Dios diferente? ¿O será que todos deberíamos verlo de un mismo modo? Pues yo creo que si agarramos un papel y lápiz y decimos, vamos a dibujar al Dios que nos imaginamos, yo creo que cada uno de nosotros va a hacer algo diferente. ¿Qué dibujarías tú? No sé, yo me lo imagino con barba. Tiene que tener barba y el pelo semilargo así, no largo, un poquitico más largo, tipo por los hombros. Tipo, pero va a sonar muy mal esto, tipo Maluma, como tiene un pelo ahorita. Pero sí, es como Maluma, así como ese largo, como Kurt Cobain, algo así más o menos. Como Jesucristo Superstar. Y con teñido macho así también. No, como blanco. Pero ¿por qué no un te blanco lo imaginarías como
A ver, ahí está. Ahí ya empezamos. Tú te lo imaginas diferente. No, creo que es una imagen que nos han sembrado desde pequeños. Y con una bata blanca. Oiga, ¿y qué del lado femenino? Porque no sé si ustedes han escuchado que la Biblia utiliza muchísimas... ¿Cuál es la palabra? Entre las descripciones... Entre las descripciones de Dios hay muchas que su traducción son características específicamente femeninas. Entonces se crea un cierto estereotipo. De, digamos, usted ve a una mamá en este momento y se crea esta idea, Es el de la pasión, de que la mamá es la que cuida, la que ama, la que le da el cariño, pero la imagen del papá es de seriedad, firme, de formación y todo eso. Entonces, digamos, si uno compara a un papá y a una mamá, ¿a quién realmente se parece más, digamos, como usted ve a Dios? a una mamá. A una mamá. Totalmente. Pero decir ahorita, caer en eso de decir que Dios es una mujer, nos vamos a meter en problemas con un No, yo montón sé, de pero gente. yo no voy a decir eso tampoco. Pero ¿qué tal? Pero porque si yo creo que el tratamos de error... quitar el masculino. Sí, exacto. Yo creo que el error está en sencillamente encasillarlo como masculino, sabiendo que Dios es eterno, que Dios es lo que quiera hacer. O sea, Es una trascendental. Barbie girl. No, ese no. ¿Trascendental cómo? Trascendental es que entre los humanos hay quienes dicen que solo hay dos sexos, hay quienes dicen que hay un poquito más, pero Como Dios la de Miss España. trasciende los sexos. Miss España que no sabemos ¿En qué qué. casilla entraría Miss España? ¿Tú estás de acuerdo con que Miss España esté en el... No, yo no estoy en de el acuerdo. Yo Pasamos de una cosa para mí- religiosa a un programa mí- de chisme y farándula. Ya, yo quiero que vuelvan a Miss Ucrania y saquen a Miss España. Y aquí me metí en problemas serios. Para mí lo que quiere Pero no me decir importa. es que los hombres hacemos las cosas mejores siempre. Yo esta mañana vi un meme que decía, no sé el año, en el año 1900, ¿en qué año llegó el hombre a la luna? En los años 1600. Pam, pam, pam. 77. No sé, bueno, el año que llegó a la luna, Qué pelado. dice, sale el año 1968. ese. Llega el hombre a la luna. Llega el hombre a la luna. 2018, llega el hombre al Miss Universo. Y pues yo creo que tiene razón porque llegaron dos, ¿no? Dos hombres. Sí, hay dos hombres. Mi Tailandia, Mi Filipinas. Creo que mi Filipinas ese es sí el no lo otro. sé, no, No. Mis Mongolia. Te vamos a dar datos de farándula, por favor. Datos correctos. Pregúntenle a la persona indicada. Al Rocío Higuera de Los Ángeles. Pero sí... que Rocío Higuera es una periodista de Rocío arte y Higuera lo espectáculos de dejamos Venezuela frito. muy famosa. Oh, ok, no sabía. Un saludo a Rocío Higuera si nos está escuchando. Rocío Higuera, me encantaría conocerte algún día. ¿Es soltera? Sí, seguimos. Ok. Ítalo también, por aquello. Por favor. Estamos Ok, haciendo casting. hablemos de Venezuela. Ya que salimos con Venezuela. Ustedes dos son venezolanos. Por si no le escuchen. Por si no se ha notado acento. todavía el Pura vida. acento. ¿Cuál de ustedes votó por... No, son mentiras. No hablemos de quién votó por Chávez. Sí, no caigamos en eso porque... Lo dejamos a la incógnita del público. ¿Quiénes creen ustedes que votó por De acuerdo, Chávez? de acuerdo a la manera que uno se expresa, ustedes saquen sus propias conclusiones y déjenlo aquí en los comentarios abajo. Oigan, es interesante, pero yo hablaba con alguien con respecto a esto de Chávez y estábamos hablando de que cuando Chávez estaba en el poder, el mundo entero veía a Venezuela y decía, qué gente más rara, ¿por qué tienen a Chávez en el poder? Y todo el mundo afuera de Venezuela no entendíamos. Yo hablando con Ever después, llegué a entender cómo es el asunto y llegué a entender cómo es que muchísimas personas apoyaban a Chávez. ¿Cuáles fueron, digamos, las estrategias que Chávez utilizó para ganarse el cariño, la confianza, la aceptación? Y el voto, Que es lo más importante. básicamente. Y yo decía, qué increíble cómo realmente uno tiene que estar adentro para saber la historia. Pero podríamos dar un paso para atrás y ver, bueno, para adelante más bien, y ver ahorita Estados Unidos con Trump. Yo siento que nos pasa ahorita lo mismo a nosotros. Todo el mundo ve a Estados Unidos y dice, qué poco de estúpidos cómo tienen a este man en el poder. Y hasta el momento, muchas veces lo he mencionado, el 81% de los cristianos evangélicos le dan el voto a Trump. Y hasta la fecha, la comunidad evangélica apoya todo lo que hace Trump. Y el mundo nos ve como un poco de idiota. Pero, por otro lado, podríamos verlo también como la iglesia. Porque, digamos, aquí los tres pertenecemos a iglesias y trabajamos en iglesias. Y yo con el programa me he dado el lujo de hablar y criticar a la iglesia. Y me han llegado muchísimos comentarios diciéndome, Andrés, ¿por qué usted sigue en la iglesia si se nota como que usted no le gusta? Porque se nota como que la odia. De hecho, este podcast es patrocinado por... No, mejor no entremos en detalle. ¿Por qué? ¿Por una iglesia? Sí, es patrocinado por la iglesia...
Sí. Censurado. No, reprendo. ¿Cómo le explico? O sea, ¿será posible que nosotros también como comunidad cristiana estamos en esta misma situación donde solo los que estamos adentro entendemos por qué estamos adentro? Y la verdad es que uno no puede explicarle a las personas que no son religiosas, que no creen en Dios, o a los ateos, o sea, qué es lo que realmente nos sigue manteniendo aquí. Porque digamos, las críticas que yo me doy el lujo de decir en voz alta, yo no soy el único que las pienso. O sea, son críticas generales. Pero el único que se atreve a decirla. Por ahorita debo ser uno de los pocos que me atrevo a decirlas. Pero, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto también enfrentar estas cosas? Pero es que el hecho de que uno esté en la iglesia... A ver, ¿por qué estoy yo en la iglesia? Yo estoy en la iglesia porque me gusta el servicio y me gusta... Trump. No, me gusta el servicio y me gusta sentirme útil para Dios, ¿no? Con esto puede darse a entender de que me gusta entretener cristianos, pero esa no sería la... No, mejor cortemos este pedazo porque no salió bien. Cortado. Okay. Voy otra vez. ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Cuál sería mi motivación de estar en la iglesia? Uno, porque me gusta el servicio. ¿Sabe qué? Vamos a cortar desde más atrás, pero yo mencioné Venezuela y no hicimos absolutamente nada con Venezuela. Dejamos... Entonces, la pregunta va a ser esta. Explíquenme ustedes que son venezolanos. ¿Qué? Hay que ser hijo de pucha. ¿Cómo es posible, o sea, que Chávez, o sea, estuvo en el poder por tanto tiempo y la gente lo apoyaba? O sea, ¿cuáles eran las cosas que Chávez hacía o decía para ganarse el cariño de la gente? Bueno, creo que una de las cosas que le dio popularidad a Chávez en el año 1999, lo recuerdo claro, yo tenía 9 años en ese diciembre, y yo me acuerdo cuando Chávez ganó, que hasta en Venezuela hay un canal de televisión que era como el canal que nos unía a todos los venezolanos, que era Venevisión, y ellos tenían como una musiquita especial, y esa musiquita Venevisión la ponía cuando pasaban cosas buenas en el país, o me equivoco, y cuando ganaba mi Venezuela. Y yo recuerdo que cuando ganó Chávez esa musiquita sonó en Venevisión. ¿Qué quiere decir? Que hasta las personas de la élite querían que ganara Chávez. Sí, pero es que también hay que ver más atrás de 1999, todo sí, porque el país venía... La situación política que crisis. Tenía Venezuela antes de Chávez. Y creo que el país también era delicada. Quería ver algo diferente a lo que había pasado. Sí, básicamente en Venezuela hubo... Antes de Chávez estuvo el presidente Rafael Caldera. Y antes de Rafael Caldera estuvo Marcos Pérez, ¿no? O Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés estuvo antes de Caldera. Es en el periodo de Carlos Andrés cuando meten preso a Chávez por intentar hacer un golpe de Estado en contra de Carlos Andrés Pérez. Pero entonces en ese momento la situación estaba muy mal. Cuando estaba Carlos Andrés Pérez fue el famoso Caracazo, que había mucha crisis en el país, mucha crisis alimentaria o alimenticia, no sé cómo se dice, corríjame, alimentaria, de las dos. Alimenticia. Y hubo una crisis muy delicada con eso, hubieron protestas a nivel nacional, la gente se cansó básicamente del gobierno de él y salieron a protestar, y el gobierno utilizó la fuerza de Estado para contrarrestar todas estas protestas. Y hubieron muchas muertes, me sentí en el cuando anuncié un ganador de algo en las elecciones. Pero entonces esa música era de años, o sea, por años. Esa música es la fija cuando ocurre algo importante en Venezuela. Sí, ¿no? O cuando hay, algo bueno. Entonces, Chávez intenta dar un golpe de Estado a Carlos Andrés y lo meten preso porque fue fallido, pero la gente quedó con la idea de que él era la persona, él era el caudillo que podía hacer algo diferente. El que tuvo los huevos para enfrentarse a él. Sí, y el que salió del estereotipo de bipartidista que había en Venezuela, del Partido Social Cristiano Copey. Yo odio el bipartidismo. Y el otro partido era Acción Democrática, que eran los partidos que gobernaron Venezuela en los últimos no sé cuántos años. Como decía Chávez. Eso. Los últimos 40 años. Entonces Chávez viene y da una idea para romper este bipartidismo, que ya la gente estaba cansado de los adecos y de los copellanos. Y entonces Chávez quedó ahí como un caudillo que era la persona que puede hacer un cambio. Él va preso, el periodo siguiente, el presidente siguiente, Rafael Caldera, lo saca de la cárcel, y toda la gente le echa la culpa a Caldera de que por culpa de él es que estamos en lo que estamos. Pero Caldera lo saca porque no había motivos para tenerlo preso. Entonces él sale de la cárcel y empieza esta campaña política populista de empoderar a la clase media baja, empoderar a la clase baja
como tal, de promesas de igualdad social, promesas de los mismos derechos para todos, y obviamente en Venezuela predomina la clase media baja. Él salió del pueblo, o sea, no era como Trump aquí hablando de la clase media cuando Trump nació en una cuna de oro. Él nace, yo creo que Chávez nace de muy bajos recursos, en Sabaneta. Sí, era un ciudadano común. Okay. Creo que por así decirlo, era hijo de una madre educadora y un padre ¿Cómo se llama educador. la abuela de Chávez? Mamá... Maizanta. No, Maizanta no, mamá... No sé, ¿verdad? Maizanta no. Oiga, que ustedes sepan, a la abuela de Chávez, eso es, para mí es increíble. O sea, No, ¿quién rayos sabe? Eso lo sabe todo el mundo en Venezuela. En Venezuela saben cuál es la abuela, la bisabuela, el tatarabuelo, el tío. Saben que Simón Bolívar era como también por ahí cerca. O sea, Chávez, No sé. Chávez en ese caso, pues era un genio porque el man se dio de todo. Al punto, digamos, que esa información se da porque él la hace importante, ¿o no? Ujú. Sí, porque él, digamos, quiso hacerse uno con el pueblo, o sea, hacer sentir a la gente de que él era el pueblo, de que él era parte de ellos. El y corazón con del él, pueblo. Él el corazón del pueblo. Y que con él el pueblo es el que iba a mandar. Ujú. Claro, ya actualmente vemos todo lo que pasó, pero eso fue lo que lleva a Chávez al poder y lo mantuvo en el poder hasta el momento de su muerte. ¿En qué momento la fantasía se quiebra? Cuando muere Chávez, y sin embargo no No, muere. Yo pero- creo que se hizo más fuerte la idea de... Pero la fantasía tal vez es la palabra aunque incorrecta. Chávez vive y la lucha sigue. Ok, no. O sea, ¿cómo es que él prometiendo cosas, y yo tengo entendido, porque usted me dijo, Ever, que el man el man sí ayudó a que el país subiera de nivel? Sí, pero lo que pasa En es un que económicamente. hay muchas cosas que influyen, que no es solamente su discurso político, sino que ocurre un cambio drástico en lo que es el precio del petróleo en Venezuela, el precio del petróleo internacional. Sí, eso era Y mundial. ese valor de barril de petróleo logró hacer de que en Venezuela entrara demasiado dinero que había plata para hacer lo que les daba la gana. Sí, había más oportunidades. plata, había más dinero del que tiene Dubái ahorita y ha utilizado en todo lo que ha hecho Dubái. Yo pienso que si en Venezuela se hubiese invertido el dinero como se invirtió en los Emiratos Árabes, Venezuela sería ahorita O sea, potencia. en una ese potencia momento, en América como tal, toda América. en ese momento Chávez todavía era un héroe, o las Para cosas ya muchas se veían personas, mal. Sí, era un héroe. Pero en el momento que las cosas estaban bien. Lo que yo quiero tratar de llegar es, digamos, hay un punto donde las personas o la mayoría de personas que lo siguieron dicen, no, ya no puedo más. Él comenzó con unas ideas ya después del 2000, el año 2002, con unas ideas como con una amistad muy dada con Fidel Castro. Y había muchas personas en Venezuela que sentían que esa unión con Fidel Castro iba a traer cosas malas al país, y ahí fue cuando ocurre en el año 2003 y el año 2004 el intento, o cuando derrocan a Chávez y Chávez regresa, que fue el golpe de Estado hacia Chávez, que es como que uno dice, lo que tú haces se te devuelve, porque Chávez también intentó un golpe de Estado. Y yo considero que en el año 2003 y el año 2004 fueron tiempos muy difíciles en el país para aquella época, porque hoy en día también está muy difícil. Pero comenzó, es cuando él reconoce que él es un presidente de extrema izquierda. ¿Por qué? Porque la derecha intentó derrocarlo a él. Y él dice, ok, si la derecha intentó derrocarme y yo intenté ser amigable con ellos, ahora yo me considero una persona de extrema izquierda. Y es cuando comienza Eso es como la película. división del venezolano, porque de hecho en esas marchas hubo muertos. Correcto, ese yo Ahí pienso es cuando que es comienza la el verdadera punto de división. quiebre, sí, ese es el punto en de el año quiebre. entre el 2003 Cuando y él se 2004. hace expresamente izquierdista y totalmente apoyado por Cuba. Cuando dice él y sus ministros, que en aquel momento era Rafael Ramírez, que PDVSA era roja rojita, cuando PDVSA roja rojita es un término que se usa en el chavismo, porque era es el color como tal que define el comunismo en el mundo, el rojo y el amarillo. Y el presidente de PDVSA, que era el señor Rafael Ramírez en aquel tiempo, un saludo a dijo Rafael que Ramírez, si nos PDVSA está escuchando. Rafael Ramírez, que hoy en mándanos día una no- remesa, desgraciado. que él dijo que PDVSA, que es una empresa pública, es como que si tú vengas y digas que yo no conozco empresas de Costa Rica, ni empresas públicas de Costa Rica, ni acá de Estados Unidos, pero
Es como que si tú digas que algo por lo que tú pagas impuestos sea de un bando político, y eso no es justo. Ahí fue cuando comenzó el quiebre, porque si se suponía que PDVSA era para todos los venezolanos o de todos los venezolanos, ¿cómo tú vas a decir que era roja rojita? Y no solamente PDVSA, ahí es cuando empieza todas las instituciones que eran públicas empezaron a hacerse partidistas. Entonces todo lo que manejaban todas estas entidades públicas, todos estos ministerios, empezaron a declararse abiertamente chavistas y seguidores del partido político de gobierno. Y ahí es cuando empieza la división social. Empieza la gente a declararse o chavista o opositor. Las personas que se iban con Chávez era porque estaban recibiendo ayuda o dinero o beneficio. No necesariamente. Yo pienso que había mucha gente que todavía creía en el sistema o en la idea política izquierdista. No lo llamemos izquierdista, llamémoslo más bien socialista. De servicios públicos gratuitos, servicios de calidad gratuitos, educación gratuita, mayores beneficios alimenticios. Y había muchas cosas que define el socialismo que en papel se mira demasiado bien. En papel yo creo que fue algo que siempre hubo en Venezuela, porque siempre hubo educación gratis, siempre hubo medicina gratis. Pero la idea del socialismo era expandirlo, llevarlo a los lugares donde nunca el problema cuando decimos que algo es gratis, por lo general uno tiende a pensar de que no es de buena calidad. Exacto. Entonces cuando él dice, bueno, vamos a establecer todos estos sistemas sociales gratis, la idea era que fuese de calidad, y ojo, llegó a ser de calidad porque tenía mucho respaldo económico del barril de petróleo. Eso no hay que negarlo. En Venezuela entró demasiado dinero y hizo que funcionaran cada una de estas cosas, aun cuando sus bases no eran firmes, pero había dinero que mantenía todo el circo funcionando. Pues. Para el 2012 hay otras elecciones. No, de hecho hubieron unas elecciones en el 2006. En el 2006 fueron las primeras elecciones que enfrenta Chávez con... Esa el filósofo del Zulia. Con Manuel Rosales. El señor Manuel Rosales. Pero tiene posibilidades. Rosales, ya matamos a Manuel Rosales. ¿Tiene posibilidades de perder ahí o no en realidad? No, la verdad es que en el 2006 Chávez estaba en yo pienso que apogeo. En su mejor momento, en donde tenía el mayor apoyo, y el candidato que la oposición lanza al ruedo no era el calificado, no era el mejor candidato. Decía muchas pistoladas. Decía muchas estupideces, prometió muchas cosas que no tenían sentido. Y la verdad que mucha gente que se consideraba opositor, al escuchar a este candidato, que era la opción opuesta, se decepcionaba. A Chávez, decían, pues si con Chávez por lo menos están las cosas tranquilas por ahorita, es mejor mantenerlo a él que irnos con este ridículo que no tiene ni idea de lo que quiere hacer. Entonces yo pienso que en ese momento muchos opositores votaron por Chávez, aun cuando no les gustaba mucho la idea de su sistema de gobierno, pero les convenía tenerlo ahí, y ahí Chávez se hizo muy poderoso. Creo que también Chávez, el país estaba económicamente bien. Había mucha inversión extranjera en Venezuela. Yo recuerdo que la Chevrolet... El barril de petróleo en $120. Y la Chevrolet, la Ford, marcas marcas de carro, o sea, todo, ropa, carro, todo, estaban invirtiendo mucho en Venezuela porque había mucho dinero en la calle. Y entonces resulta que había mucha gente que decía, bueno, si el país está así, a pesar de que no apoyo su ideología política, pero si él va a mantener el país así, pues prefiero que esté ahí, que diga las loqueras que dice. Creo que una de las cosas que la gente más odiaba de Chávez eran las cadenas nacionales. Sí. Y en ese tiempo las cadenas nacionales eran cadenas nacionales de 4 horas, de 5 horas. ¿Sí? ¿En serio? Él hablando. O haciendo entregas de casas o qué sé yo, pero eran cadenas nacionales y la gente odiaba que Chávez a propósito, porque sí lo hacía a propósito, en medio del juego final del béisbol venezolano, Chávez se conectaba en cadena nacional, o en medio de la elección de la Miss Venezuela, que es algo para los venezolanos muy importante, aparecía Chávez y se hacía su cadena nacional. Lo hacía por simplemente molestar, por joder. Sí, por lo general era cuando era el prime time de la programación, que la gente todo estaba ahí pegado, él lanzaba su cadena porque sabía que la gente lo iba a oír y lo iba a ver, y era una cosa súper patán. De hecho, que yo pienso que la musiquita de la cadena, al escucharla, te genera una rabia
Una cosa que tú dices, no puede ser. Una transmisión. Esto es una transmisión de Cadena Nacional en Radio y Televisión. Conjuntamente con el... Sistema Nacional de Medios Públicos. Y al fondo el himno, ¿eh? ¿Qué sonaba el himno? No sé. No me acuerdo porque he cambiado tanto que... Sí, bueno, eso la cambiaron mucho. Pero sí, eso es lo que... parte de la historia en Venezuela, la historia actual de Venezuela, no digamos en dos, pero hubo como un antes y un después del barril de petróleo en 120. Ya cuando el barril de petróleo se empieza a venir abajo, pues obviamente el dinero empieza a escasear, no hay dinero suficiente para mantener todos estos programas sociales y empieza a bajar la calidad. Y no se aprovechó al momento en hacer inversiones. Sí, inversiones inteligentes. ¿Sí? Correcto. Se despilfarró mucho dinero y no se invirtió de la manera que tenía que haberse hecho y no había manera de sustentar todos estos programas sociales. Y es cuando empieza un poquito la caída de la curva del chavismo como tal. ¿Tiene solución Venezuela en ese momento? Sí tiene solución, pero no es una solución a corto plazo. La solución de Venezuela tiene que ser un programa de gobierno que el primero que gobierne después del chavismo y el madurismo tiene que tragarse todas las feas, todo lo que la gente no quiere que pase. Esta persona tiene que hacerlo así, aun cuando esas decisiones que tome acaben con su carrera política, porque es necesario que hayan cambios drásticos en Venezuela y se dejen de hacer muchas cosas que se están haciendo mal y que la gente está acostumbrada a que se hagan mal y les gusta que se haga así porque sacan un beneficio. Es necesario que haya un cambio para que las cosas empiecen a tomar su rumbo. Yo pienso que se necesitarían al menos la mitad de lo que lleva el chavismo gobernando en Venezuela para que haya un cambio significativo en mi país. Y estamos hablando de casi 20 años que tiene el chavismo gobernando. 20 años. Uno de los candidatos últimos era un pastor, ¿verdad? Javier Bertucci. ¿Cómo le fue? Oye, la verdad no sé cómo quedó en la... 900,000 votos tuvo. Quedó de tercero, ¿no? Quedó de tercero con 900,000 votos, a diferencia de 3 millones de votos para Henry Falcón y 6 millones de votos para Nicolás Maduro. Y es cierto que el país también se dividió en ese, porque a Costa Rica le pasó exactamente lo mismo. Un candidato a pastor dividió al país en dos, fue una cosa horrible. Sí, pero fueron 900,000 votos, así como... Sí, no fueron algo considerablemente... Algo considerable. Yo pienso que los problemas son diferencia. Tan serios como que eso es como sin importancia. Y yo siento que Costa Rica más bien le dio demasiada importancia porque pues la situación no está tan mal en comparación. Yo creo que los gobiernos de América han venido aprendiendo y tomando lección de lo que ha pasado en Venezuela con los gobiernos izquierdistas. Yo pienso que lo que está pasando en Brasil es una imagen de eso, lo que pasó en Argentina es una imagen de eso, Ecuador. Lo que pasó en Ecuador es una imagen de eso y se me escapará. Colombia, incluso Colombia igual. Bueno, en Colombia no era tan marcado. Sí, pero no igual. era tan marcado, pero viene por la misma rama, ¿no? sí. Yo pienso que los países de Latinoamérica supieron ver en Venezuela un espejo de lo que pudiese llegar a ser si apoyaban el socialismo o este tipo de gobiernos izquierdistas, que es cosa que no supo ver Venezuela en Cuba, no supo proyectarse en un futuro inmediato de cómo pudiesen haber sido las cosas. Uh-huh. Yo pienso que Venezuela ahorita, actualmente, yo pienso que está peor que Cuba. O sea, a nivel cultural, digamos, está mucho peor. La parte de inseguridad, la parte de que a nadie le importa nada, de lo que manda es la calle. Pienso que en ese aspecto estaba mucho peor que Cuba. Claro, a nivel de infraestructura, obviamente tenemos mucho de ventaja con respecto a Cuba, que tiene ya más de cuántos años sumergido en esto. Pero la gente ya se acostumbra, ya son más de 3 generaciones viviendo así, que la gente no conoce algo mejor. Y por eso digamos que están bien, están felices porque no tienen algo mejor. Pero en Venezuela actualmente, con todo lo que ha tenido, con todo lo que tuvo y con todo lo que tiene, porque todavía tiene mucho, la gente la está pasando muy difícil y eso a nivel cultural y social pues nos está llevando un foso que... Para salir de ahí tiene que ser un milagro y una muy buena gestión de alguien responsable y que la corrupción pues no sea erradicada, porque yo pienso que la corrupción siempre va a estar presente en la política, pero alguien que por lo menos no sea tan corrupto, pues
Que por lo menos agarre para él, pero sepa invertir también en el país y pueda sacarlo adelante, ¿no? Que es lo que los gobernantes deberían hacer. Ok, pasémonos entonces un toquecito a Estados Unidos, porque usted me dijo una vez, Ever, que si usted hubiera podido votar, muy posiblemente usted hubiera votado por Trump. Pero yo no sé, la verdad no tengo una razón para decir por qué, pero yo creo que sería más por farándula. Por farándula. Por farándula, Por sí. ver algo diferente, quizás. No, y porque basado en su sistema Porque no es político. porque no es político y porque es una persona exitosa en sus negocios. Eso es debatible. Pues sí, es debatible, pero yo al no conocer su tipo de negocio y cómo los maneja y qué es lo que ha hecho con él, yo solamente veo de que el tipo ha sido Que es exitoso millonario, sí. y que es una máquina de hacer dinero y de generar empleo. Entonces ese hubiese sido un motivo por el cual yo hubiese dicho, bueno, yo quiero que este tipo gobierne y que genere todo el empleo y que la economía repunte. Yo creí que la excusa que me iba a dar era con respecto a lo del Partido Demócrata. Porque algo que sucede en este país es que la gente no vota por candidatos, sino que vota por partido. Entonces es de conocimiento general que los evangélicos son republicanos, porque es un partido más conservador, está en contra del aborto, está en contra del matrimonio igualitario y cosas así. Sin ofender a Ítalo. Sí. Gracias. Entonces, pues esa es la excusa que por mucho tiempo han dado los evangélicos. Sí, pero por lo menos en mi caso, y yo supongo que el de Ítalo sería el mismo, de tener tan poco tiempo aquí, tan corto tiempo en Estados Unidos, pues nosotros no conocemos la cultura partidista que hay. O sea, si tú me dices, ¿tú te consideras demócrata o te consideras republicano? Pues la verdad no sabríamos qué decir porque no tenemos suficientes años aquí para conocer este tipo de gobierno, ¿no? O sea, si tú me dices, yo votaría por Trump, pero yo votaría por estas razones que te estoy diciendo. No tiene nada que ver con si es demócrata o con si es republicano. ¿Usted qué piensa? Yo la verdad no conozco nada de la política americana. Ok, pasémonos. Ajá, sorry. Pero no sé, o sea, es extraña esta política. Y la cultura estadounidense también es muy diferente a la cultura de nosotros los latinoamericanos o incluso los europeos. Entonces son personas que esto es un país que ha vivido muchas guerras, que es lo que ha hecho a la gente ser muy nacionalista. Sí, yo odio el nacionalismo. Sí, y creo que a veces, yo creo que todo en extremo le hace daño al mundo. El exceso de nacionalismo, el exceso de todo, porque al final la tierra la creó Dios. O sea, creo que hay algo que no me gusta del presidente Trump, que es que él cuida mucho su país y es respetable porque es su país. Él cuida de inmigrantes centroamericanos vengan acá a Estados Unidos o que cualquier tipo de inmigrante entre, porque de hecho en estos días estaba viendo un documental que está en Netflix que se llama Expedition Happiness. No sé si lo han visto, pero el documental es de unos alemanes que en una oficina de inmigración estadounidense les hicieron pasar un mal rato y les negaron la visa siendo alemanes. O sea que no es un tema solamente con el latino. Aunque claro, se afinca más al latino, es más notable con el latino porque estamos aquí, o sea, solamente pasas un desierto y llegas, que no es fácil, pero la gente lo hace. Pero creo que una de las cosas que no me gusta del presidente Trump es eso. Un saludo al presidente Trump. Con mucho cariño. Si nos está oyendo. Un abrazo. Pero no me gusta eso porque creo que este país se sostiene mucho por la mano del latino, por el trabajo del latino. Si ellos no reconocen eso, pues están equivocados. Así que como que... Ok. Wow. Entonces pasémonos a la iglesia. Gloria a Dios. Del mismo modo... hay que cambiar el lenguaje. Vamos a hablar. Sí, hay que cambiar el lenguaje. Hay que cambiar el modo en que vamos a hablar. Del mismo modo que por mucho tiempo vimos a los venezolanos como locos porque tenían a Chávez en el poder y nos ven a nosotros como locos porque tenemos a Trump en el poder. ¿Cómo explicamos nosotros entonces por qué seguimos aquí? O sea, porque estamos en la iglesia, porque una institución que nos molesta hasta cierto punto, o sea, porque seguimos. Pero, o sea, yo en mi caso particular, no estoy en contra de la iglesia en general. Estoy en contra de algunas específicas que no me gusta cómo manejan sus cosas y cómo pienso que no hacen las cosas como deberían ser una iglesia. Pero eso no me hace enemigo de la iglesia en general. Yo estoy de acuerdo de que la iglesia debe ser una institución que sirva para servir, valga la redundancia, a la comunidad en la que se encuentra. Y que sea un lugar de reformación a aquellas personas que necesiten ser reformadas con la palabra de Dios. Es un pastorazo, man.
Continúe. Ya me cortaron la inspiración, pero Carlos ya duro. tiene las manos arriba, está recibiendo. Pero yo pienso que eso debería ser la iglesia, ¿no? Un lugar en donde la gente pueda encontrar paz y pueda encontrar ayuda, no solamente espiritual, sino que una ayuda también humana de las personas que creemos. ¿Qué es la diferencia entonces, digamos, de programas sociales del gobierno? Que no están basados en la palabra de Dios y no están basados en el evangelio que nos enseñó nuestro Señor Jesús de amar al prójimo. A lo mejor se practica lo mismo, se hacen las mismas cosas, pero en la iglesia lo hacemos fundamentado en la palabra de Dios, y que es un mandato que tenemos como seguidores de Cristo, de amar a nuestro prójimo sin importar sin su condición, sin tener que juzgarlo por el tipo de persona que sea o lo que sea que haga. Güey, pero eso me está contradiciendo completamente lo que es la iglesia en este momento, ¿verdad? Yo creo el lado de Es juzgar y pero criticar. no toda la iglesia es así. O sea, no podemos encasillar. Más del 50% es mayoría. Yo creo que el problema está cuando pensamos que la iglesia es una estructura física y no un cuerpo. Uy. Eso estuvo más cristiano de lo Porque- que yo dije ahorita, ¿ok? Sí, Es no. que lo que usted dijo Pero es que sí, sonó políticamente sí, correcto. Tiene que sonar así porque Eso me lo enseñaron en creo el que curso. Correcto. hoy en día hay como un síndrome de hacer templos, de reunir dinero para hacer templos, y se olvidan de que en las calles hay gente muriéndose de hambre. Sí, se ha vuelto un negocio totalmente. Hay iglesias que simplemente son un negocio. Y creo que si recordamos a Jesús cuando le dijo a los fariseos que eran unos hipócritas porque oraban gritando para que los demás escucharan que estaban orando, como que haciendo ruido para pensar que nosotros somos más cristianos o somos cristianos y tenemos el cielo ganado, mientras que en las calles suceden otras cosas. Y creo que la iglesia se ha olvidado mucho de lo que sucede afuera del tema social y se ha encerrado en cuatro paredes creyendo como que esto es el templo de Dios y aquí no pasa lo malo. Aquí vienen las personas a sanarse de lo malo, pero aquí no pensamos en lo malo. Sí, pero llega, de acuerdo, y llega al punto en que en la iglesia, si entra una persona que no es de la iglesia, una persona con necesidad, vamos a decir un alcohólico, Un homeless. o un homeless, o un homosexual, o alguien que, no sé, de cualquier tipo de pecado que entra, pues lo primero que va a hacer la gente es mirar mal, empezar a jugar, y siempre buscan es como tratar de que esa persona se sienta incómoda del hecho de que se tenga que salir. A mí me pasó algo hoy loquísimo. Estaba en una iglesia. ¿Eso es porque usted parece homeless? No, sino que yo estaba en una iglesia con un amigo que está tatuado. Ah, no, reprendo Y al una diablo. chica de esa iglesia, que es una líder de la iglesia, me vio porque a mí me invitaron a esa iglesia. Y entonces esa líder vio que yo estaba hablando con ese chico que es un líder de la iglesia, pero lo menosprecian porque está tatuado. Y entonces cuando vio que yo estaba hablando con él, ella pensaba que yo estaba hablando con el pastor y ella venía a saludar al pastor, pero no era el pastor, era el chico. Y cuando vio que yo estaba hablando era con ese chico, esa líder se lo vio así como con desprecio. Esa fue en la iglesia en Anaheim, ¿no? Que en una iglesia en Ay, no, qué feo eso. por allí. Y wow, me pareció como que es que si ni siquiera en la misma iglesia se aman, ¿cómo tú esperas que una persona que no ama al prójimo ama a Dios que no lo ve, brother? Y eso es lo que yo no entiendo. Sí, eso es ser hipócrita, la verdad. Es Sí. ser muy hipócrita de Y reflejar pasa en algo. todas las iglesias, no pasa solamente en esa iglesia, pasa en todas las iglesias. Hay que aceptar algo. Gracias Los a Dios que cristianos, nuestra iglesia no es las así. personas que creemos en el evangelio, como nos hacemos llamar cristianos, o somos cristianos, mejor dicho, nadie es perfecto. Eso sí tenemos que tenerlos todos claros. Todos estamos llenos de errores. Esa señora cometió ese error. Quizás como el amigo también pudo haber cometido errores en su vida. Todos cometemos errores, pero Tal vez el amigo estaba sentado en la oficina del pastor, en la O silla del pastor. tal vez. A lo mejor. Tal vez pudo haber sido. Pues sí, hay muchas cosas que influyen, pero yo creo, según lo que me contaste de ese amigo tuyo y de la señora, creo que no se caen bien, ¿no? Bueno, yo luego pregunté y no sé, o sea, ella no lo trata. No lo trata, ¿no? No. Qué incómodo. O sea, se me pone la voz así hasta suavecita porque es que es un tema que me pega. Un saludo a Juan Carlos si nos está escuchando, men. ¿Quién es Juan Fuerza. El amigo. Ah, el amigo. Sí, el lente. Ok, no caí. Ahí. Ok, Juan Carlos, fuerza. Un saludo a Juan Carlos si nos está oyendo, men. Fuerza y no te... Y no se por haga favor. más tatuajes, Juan Carlos, por Sí, favor. no importa que te estén mirando mal, tú firme ahí en la iglesia y
Importante lo que diga el Señor. La respuesta que yo tengo con respecto a esto es, especialmente viviendo aquí en Estados Unidos, con mi esposa, con mis hijos, pero sin familia. Qué triste. Si no estuviera la iglesia, o sea, yo no sé en dónde estaría yo realmente haciendo mi comunidad. ¿Qué sería de mí si no me hubieras convertido? Demasiado cristiano. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras convertido? No, pero convertido. Abrí un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Dios mío. Y por convertirme. Vamos a recoger la ofrenda después que terminemos. Ay, maestro. Pero sí, yo pienso que en la iglesia, así como dice Andy, la iglesia se ha convertido en un lugar en donde podemos encontrar familia. Que no toda la gente que está en la iglesia es como lo describió ahorita Jan. Hay gente que de verdad tiene un corazón de servicio y un corazón de amar al prójimo que es de admirar. O sea, yo pienso que por ese tipo de personas eso es cierto, es verdad. Vale la pena. No son muchos. No son muchos, son muy pocos, pero son, yo creo que los que mantienen esa iglesia en pie y son los que por los cuales vale la pena seguir. Yo siento que para mí la comunidad es el truco, es lo importante con respecto a la razón por la que yo todavía me mantengo aquí. Si yo no tuviera una iglesia, ¿qué es eso? Sí, el anuncio. Lo de la iglesia que nosotros no entendemos. Ahora que tienes que poner la otra, la de las malas noticias. Búscala. Y sí. Entonces, la iglesia. La gente que no entiende por qué seguimos en la iglesia, pues es interesante. Es muy feo decir que ese sería no el es motivo Dios por el cual estás en la iglesia. Si no es por Dios, es por la comunidad. Pero para mí es que es por eso, es extraño. Para mí, el mensaje más importante de Jesús, relativamente, cuando estuvo aquí en la tierra, era porque si nos vamos a la Biblia, no era salvación, no era el cielo, no era la vida eterna, era comunidad, era crear comunidad. Entonces, digamos, si uno ve las enseñanzas de Jesús, el man no está hablando de que tengamos que ir al cielo, él está hablando de traer el reino de Dios aquí con nosotros. Y el reino de Dios básicamente se convive donde está la comunidad. Entonces, eso. No sé si será una buena excusa o no. Pues sí, cada quien tendrá su razón por el cual está en la iglesia, pero yo pienso que la razón por el cual estar en una iglesia debería ser servir y amar a las personas que puedan llegar a ese lugar. O sea, dar lo mejor de ti para demostrar a esas personas que no conocen a Dios y que llegan a este lugar que es conocido porque se predica la palabra de Dios, en demostrar de todo eso que predicas, demostrarlo con hechos y no simplemente que sea una publicidad para vender y atraer miembros. Como los anuncios de Honda. Eso. Correcto, de un momento de ayuda. Un momento de ayuda, sí. Que yo los odio. Yo recuerdo que cuando yo me hice cristiano tenía 11 años. Y yo llego a la iglesia porque yo escuchaba muchos discos de Danilo Montero, Marcos Witt y Jesús en Romero. Porque mi mamá los compraba, pero porque nos gustaba su música y como que, ¿sabes? Tenías una conexión especial. Dios te estaba buscando en el fondo. Dios nos estaba buscando en el fondo. Y recuerdo que la primera iglesia que asistimos, que fue la iglesia donde nos convertimos, el primer evento al que asistimos era un evento de un humorista. Era el hijo de un humorista venezolano muy famoso que se llamaba Perucho Conde, que hacía un programa en Radio Caracas Televisión que se llamaba El Serrucho de Perucho. Era muy famoso. Y el hijo de él... Serrucho. Sí, el hijo de él era cristiano y él hizo también como que un show o un stand-up comedy de cristiano, pero de chiste. Pero yo recuerdo que fuimos a ese evento que fue como un viernes y el día domingo asistimos a la iglesia porque obviamente lo dieron en los anuncios después del evento. Y nosotros asistimos al día domingo a la iglesia y una de las cosas que más me llamó la atención de esa iglesia o la que me hizo quedarme fue porque me sentí amado. O sea, sentí que a pesar de que yo era un niño, me tomaban en cuenta como que no veían en mí un niño, sino que veían en mí otra persona. Uh-huh. Y creo que eso te impacta mucho cuando eres niño, porque cuando eres niño dicen, no, esta conversación es solamente de adultos y solamente pueden estar adultos. Creo que una de las cosas que me llamó la atención fue que a pesar de que era un niño, pues me abrazaron, me dieron, ¿sabes? Como una sonrisa y se sentía que no era algo como que mira, como el payaso de McDonald's, que está ahí parado con una sonrisa, pero tú no sabes si de verdad él está feliz. Se sentía que la persona que nos daba esa bienvenida y ese calor de hogar
dentro de un lugar que quizás no era tu hogar, pero te Era hacían real. sentir ¿sabes? Como de regreso a casa. Era algo real, no era fingido. Entonces creo que esa fue una de las cosas que influyó mucho en que yo me quedara en esa iglesia en aquel tiempo. La sinceridad, yo lo llamaría la sinceridad. Qué bonito. Gracias, Yo creo que me dieron ganas de ir a la iglesia. alábalo. Mañana podemos venir a la iglesia. Amén, amén, amén. Bueno, amén. dejémoslo así entonces. Muchísimas gracias, Ítalo, por ser parte, por aceptar la invitación. Ever, gracias por venir a acompañarme, pero yo tenía mucho miedo de hablar solo con Ítalo. Kimberly, gracias por hacer cara en todo el podcast. Terminemos con una canción, tal vez una de otra, cual quisiera, pero ocupo que me la mande, de 911. Una canción que se llama Ya. Esta canción se llama Ya y es una canción que habla sobre como que de algo como que sobre como que wow. Habla acerca de alguien que quiere escapar de una situación X en su vida. Ojo, no tiene nada que ver con salir del closet. No se trata de eso. Se trata como que quieres que tomar las riendas de tu vida, quieres que se acabe lo malo. Anyway, Pura vida. Entonces ahí vamos a estar dando información cuando salga el proyecto solista de Gian. Jan. Está bien, no se preocupen. It's okay. gracias, los quiero. Y cuando salga lo nuevo 911. Gracias, los quiero. Y ya, muchísimas gracias. Esperaremos. Saludos a Frank y a... Uy, sí, Frank Saludos, también no Juan podía Carlos. estar hoy también. Recuerda que en mí tienes un amigo que aunque esa chica de esa iglesia no te quiera, pues en mí tienes a alguien especial. Te queremos. Sepa Juan Carlos que no es la única, hay muchas Así es. en esa iglesia. Así pero de todas que formas. para adelante, Juan Carlos, fuerza. Un saludo a Tony con su embarazo. Tony Presidio. Estamos muy contentos con tu embarazo, Tony, y bueno. No, sí, es esto, Y un saludo a Frank. Saludo a Frank también. Pórtate bien, Frank. Te estamos viendo. Sabemos lo que estás haciendo. Saludos. Bye. ¿Dónde podré ir a respirar si ya no hay aire? ¿En dónde podré ir a caminar si ya no hay calles? ¿A qué hora saldrá nuevamente el sol? Porque ya no veo en la oscuridad. No quiero estar más en este lugar, que no es mi lugar. Ya es tiempo de pensar, es hora de cambiar, es tiempo de actuar. Ya es tiempo de ganar, es hora de olvidar, es tiempo de gritar.
Visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, Fraternidad de Podcasting.